amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Una clase de peón dama aislado y a cambio de riesgo. Giri realiza una captura central para que aparezca el siempre peligroso peón dama aislado y posteriormente realizar una maniobra novedosa de traslado de torres a la columna E, planificando un ataque mortal contra su adversario que no se percata de ello y facilita a Giri hacer realidad la combinación imaginada. El encuentro corresponde a la partida entre Giri y Gukesh en el recién iniciado Tata Steel Master 2023 en la ciudad de Wick-an-Si y es perteneciente a la segunda ronda de este torneo, que comenzó con D4, caballo F6, C4 y E6, caballo F3, impidiendo la ninzo-india, D5, caballo C3, alfil B4, alfil G5, H6, alfil por F6. También aquí hay jugadores que han elegido la retirada del alfil a H4. Luego de alfil por F6, dama por F6, E3. Enroque corto, torre C1, D por C4, alfil por C4, C5, enroque corto. Las blancas están amenazando caballo E4 seguido de A3 ganando el peón de C5, por lo que el negro respondió con C por D4. Estamos en un gambito de dama declinado, defensa Ragozin, que continuó después de esto con caballo E4, dama E7, A3 y la mejor retirada del alfil a A5. Otro desplazamiento del alfil podría ser a D6, pero en este caso las blancas continúan con caballo por D6, dama por D6, caballo por D4. Se observa en esta posición la debilidad de D6, que es más aprovechable que la del blanco en D3, que puede ser cubierta por el alfil de C4, mientras que las negras no tienen su alfil para proteger dicha casilla, por lo que deben evitar el salto caballo D5 o por lo menos impedirlo con alfil D7 como mejor opción, caballo B5, dama B6 y dama D6, con ligera ventaja del blanco gracias a su mejor desarrollo y actividad de sus piezas. Luego de la jugada alfil A5 siguió E por D4. Una continuación arriesgada y valiente en busca de la victoria. A posiciones iguales conducía la captura dama por D4, así como igualmente caballo por D4. Pero sigamos con la partida con la aparición del peón dama aislado con E por D4, a lo que siguió torre D8, un plan correcto para mantener bajo control la casilla D5 y presionar sobre el peón aislado de D4. Ahora Giri realiza la siguiente jugada, torre C2. Considerado una novedad en esta posición, que incluye un plan diferente al intentar llevar su torre de la columna C a E2. Esta posición sin torre C2 había surgido antes, pero el blanco había retrocedido con su alfil a A2, a lo que siguió alfil D7, B4, alfil B6, torre E1. Aquí expongo esta variante puesto que hay temas interesantes correspondientes al peón dama aislado. Aquí en lugar de torre E1, la jugada caballo C3, alfil C6 y D5 conducen a la igualdad, mientras que torre 1, jugada en la partida que mencionaremos posteriormente, fue respondido con alfil C6 y dama C2, quitándose la dama de la acción de la torre de D8. Caballo A6, hay que completar el desarrollo de alguna manera y ahora el blanco jugó
H4, una jugada muy típica en estas posiciones que tienen como fin llevar el caballo de E a G5, como veremos en la partida. Sin embargo, en este momento debió jugarse B5, alfil por B5, D5, dama por A3 y D por E6, con igualdad, aunque podríamos decir que el blanco tiene compensación por el peón entregado y la pareja de alfiles del adversario. Continuando con este análisis, después de H4, que es de valor dudoso, caballo C7, alfil B1. La dama y el alfil están mirando hacia el desamparado rey de las negras, quien jugó ahora caballo B5. El caballo no realiza ninguna función útil a su monarca desde aquí. Lo correcto y mejor era caballo E8, con ligera ventaja. Si ahora, como en el análisis a la partida que estamos realizando, se continúa con caballo C3, entonces el negro obtiene una gran ventaja con caballo F6, que controla la casilla D5 con el caballo, la torre, el alfil y el peón de E6. Además, defiende el mate en H7, una buena opción o maniobra del caballo para proteger a su monarca. Luego de caballo B5, caballo C3, el blanco quedó algo inferior y terminó perdiendo en la partida Mamediarov-Erigaisi en un torneo en Miami preliminar 2022. Pero continuemos con la partida de Giri, quien jugó torre C2. Siguió alfil D7, torre E2, alfil C6. El alfil se ha movido dos veces, pero la idea es o bien eliminar el caballo de E4 o mantener bajo control la casilla D5. Dama C2, igualmente que la variante que habíamos visto, la dama se quita de la posible acción de la torre en D8 que gobierna la columna central. Alfil B6, presionando sobre el peón de D4. Una continuación considerada como mejor es torre C8, a lo que el blanco elimina también el peligro de la torre en la misma columna y aleja su dama a D3, alfil por E4, torre por E4 obligado y caballo D7 con igualdad, con la idea de caballo de F6 manteniendo el control sobre D5 y protegiendo de la misma forma su enroque. Pero continuemos con alfil B6, torre de F a E1, con la idea de caballo de E a G5, atacando fuertemente al rey de las negras, pero esa idea se podría haber llevado a cabo jugando primero el avance H4, que da protección a la casilla G5 y además libera una casilla al rey para cualquier contingencia táctica. Seguiría alfil por E4, es la mejor continuación, pero veamos la siguiente continuación para que usted comprenda el porqué de H4 si las negras juegan, por ejemplo, ahora alfil D5 para deshacerse del peligroso alfil de C4. Seguiría en ese caso, que es lo que quiero mostrar, caballo de E a G5, H por G5, caballo por G5, amenaza mate en dos jugadas con dama H7 y dama H8, rey F8, alfil por D5, torre por D5, dama H7, amenaza dama H8 mate. El rey tiene que escurrirse hacia E8, dama G8 jaque, rey D7 y caballo por F7. El ataque de las blancas compensa el mal desarrollo que tiene el negro y los dos peones por la pieza, lo que sumamos la mala posición del rey de las negras, una posición verdaderamente ganadora para las blancas, o al menos con una clara ventaja debido a su gran desarrollo. El rey malo, la torre y el caballo de ala de dama no juegan. Por lo tanto, continuemos con la eliminación en este análisis de H4
del caballo de E4 con alfil por E4, torre por E4, caballo D7 y torre de F a E1, con clara ventaja de las blancas. Esta era una opción que podían haber realizado las blancas primero en lugar de doblar las torres con torre F a E1 como hizo Giri, a lo que siguió rey H8. Este es un error, poniéndose en el peor lugar. Veamos otras continuaciones. Por ejemplo, alfil por D4 es un error debido al ataque caballo de E a G5, H por G5, torre por E6. Esta es la idea de Giri. Dama por E6, lo mejor para el negro. Torre por E6, alfil por F3, dama F5, caballo C6, torre por C6, B por C6. Si se captura con el alfil, entonces para los principiantes pueden ver que después de esa jugada, dama por F7 jaque, rey H8 y dama H5 mate. Por esa razón se captura del peón para que el alfil controle la casilla H5. Pero a ello sigue un ataque tremendo con alfil por F7 jaque, rey F8, alfil B3, alfil F6 y G por F3. Con ventaja ganadora. La dama y peón son más fuertes en esta posición debido al débil rey y la fuerza del alfil blanco que combinada con la dama puede crear amenazas de mate por las casillas blancas. Seguimos entonces con la partida con el análisis. La otra variante sería alfil D5, que parece lo mejor para el negro, pero después de alfil por D5, torre por D5, caballo C3, el blanco quedará mejor tras el avance D5 y la presión de las torres en la columna E es muy molesta para el segundo jugador. Continuamos entonces con la partida después de rey H8, que es un error. Sigue caballo de a G5, amenaza mate seco, asimismo seco en H7. Por lo tanto, el caballo hay que capturarlo, al menos para llevarse algo al bolsillo. H por G5 y ahora torre por E6. Me pregunto, ¿las combinaciones surgen, se imaginan o se crean? Pienso que estos tres elementos son compatibles porque esta combinación la creó Giri desde que jugó torre F1, la imaginó, pero en realidad ha surgido por una serie de errores del negro que la permitieron. Después de este sacrificio, todo ha terminado para las negras. Seguimos con la forzada F por E6, torre por E6, dama por E6, lo mejor, pero no salva la partida después de alfil por E6, alfil por F3. Tampoco resulta nada aconsejable alfil por D4, puesto que recibiría mate después de caballo por G5, alfil por F2, rey por F2, y el mate solo se puede alargar pero no evitar. A partir de aquí, mate en 7 jugadas, donde las negras tienen que empezar a entregar material, pero siempre perderán por la vía del mate. Tras alfil por F3, eliminando el peligroso caballo que atacaría desde G5 al enroque, siguió dama F5, impide alfil D5 del contrario, al mismo tiempo que amenaza mate en H3. Su adversario respondió alfil E4. De nada vale retirar el alfil a H5, puesto que después de dama por G5, las negras, para evitar el mate, deben entregar material con alfil F7, alfil por F7 y torre D6, brindando la casilla H6 a su torre. Pero la relación de fuerza de dama más 3 peones por 2 torres y caballo no son suficientes al negro para impedir la derrota por su escaso desarrollo y su expuesto rey. Después de dama E7, el blanco captura más material si es que no da mate al adversario. Así que
seguimos con la partida alfil E4, dama por E4, amenaza dama G6 seguido de dama H5 mate. Ahora torre por D4, un error en una posición perdida. Lo mejor era la continuación torre E8, pero después de H4, lo expuesto de rey negro llevará a este bando a entregar su torre por el alfil de E6. Por lo tanto, ventaja ganadora de las blancas. Seguimos con torre D4, a lo que siguió dama F3. Defiende el mate de torre D1 y amenaza dama H5, finalizando la partida por la vía del knockout. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con la gula, puesto que dama por B7 es un error. Hemos ganado otro peón y la torre está encerrada, pero se acaba la partida con torre D1 jaque mate. Por esa razón, dama F3, poniendo la mirada en la casilla F8. Siguió G4, dama F8 jaque. Hay que tener mucho cuidado. Siempre debe estarse alerta e impedir el desarrollo del adversario. Si, por ejemplo, alfil por G4, el negro después de caballo C6 vuelta a empezar con la igualdad y una posición aún complicada. Por lo tanto, el blanco no tenía necesidad de ello y con dama F8 realizado por Giri decide la partida. Tras ese jaque es única rey H7, alfil F5 y rey H6. Veamos otra forma de evitar el jaque con G6. A esto seguiría dama F7 jaque, rey H8 y alfil C2, defendiendo el mate en D1 al tiempo que amenaza dama por G6, finalizando la partida por mate o material extra que el negro debe entregar. Después de rey H6, sencillamente alfil C2, cubriendo la casilla D1. Para evitar el mate, las negras continúan con su falta de desarrollo, por lo que Gukesh decidió abandonar en esta posición. Una interesante partida de un tema estratégico muy importante en el ajedrez. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.